Buenos días, profesionales de la salud. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Aquí su servidor, el profe Dani, trae para ustedes una nueva explicación, un nuevo tema que el día de ahora vamos a trabajar en relaciones matemáticas. Vamos a trabajar con un método mismo que nos habla sobre las cantidades que afectan hacia la solicitud de volúmenes de la materia prima en servicio de alimentos. Estamos hablando de dos importantes factores. En este caso sería el factor de corrección y el factor de rendimiento. Estos dos factores son muy importantes considerarlos en lo que es cálculo y la planeación de menú en cuestiones meramente institucionales, en servicios de alimentos, ya sea también de carácter tanto industrial como comercial e institucional. eh, la solicitud de la materia prima, de los cálculos previamente planificados, pues nosotros debemos de considerar pues qué viene para nosotros demostrar esta matemática, eh, lo que es el menú, la estrategia de la cuantificación de las raciones a pedir, la estrategia de la planificación de menú. ¿Por qué? Porque un punto angular es la materia prima. La materia prima, que en este caso pues sería pues, obviamente los alimentos. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar con estos dos factores. Primero, antes que nada, pues tendremos que definir qué es peso neto. Peso neto, en relación a esta definición, vamos a poder considerar que es el alimento 100% comestible. Lo que nosotros vamos a tener que descontar toda aquella cantidad del alimento que no va a ser presentado en el platillo y que en este caso vamos a considerar que el alimento quede en un estándar 100% comestible. En este caso pudiéramos considerar que todo lo que vamos a descontar sería una corrección, sería merma, por así decirlo, y esa merma, pues el comensal no va a degustar de ella, entonces tendremos que quitarlo. Todos los alimentos pueden llegar a tener una consideración de merma, a excepción de algunos que vamos a estar mencionando. Los que vamos a encontrar más consideración a merma van a ser las frutas, las verduras, algunos cereales, alimentos de origen animal. Eh, entonces, entre estos grupos de alimentos vamos a tener más aplicable la consideración de la merma y poder considerar el alimento en una instancia, pues como ya lo mencionamos, 100% comestibles. ¿Va? Y en el otro caso, la otra situación de poder analizar el peso como tal, que es una pequeña situación, el peso neto, tendríamos que considerar ahora la otra variante, que sería el peso bruto. El peso bruto como tal, vamos a decir que es el alimento como se encuentra en la naturaleza, es el alimento en sí lo que el proveedor nos lleva a la instancia de recepción de alimentos y es lo que nosotros solicitamos en cuestión de la proveeduría, y aquí encontramos el alimento con todo y su merma, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener pues estas dos variantes importantes. Entonces, entre lo que es el peso bruto y el peso neto, vamos a poder considerar una matemática aplicada para encontrar los factores, como lo que mencionamos hace un momento, tanto el de corrección como el de rendimiento. ¿Sale? Entonces estos dos factores nos van a dar la posibilidad de estar trabajando pues plenamente con estos dos pesos mencionados. ¿Sale? Entonces vamos a un pequeño ejemplo.
Imaginémonos que nosotros tenemos pues una manzana. Esta manzana, ¿sí?, estando en una instancia como se encuentra en la naturaleza, tendríamos aquí un peso preliminar. El peso bruto de la manzana, dejen enfocar un poquito más pintarrón, ahí está. El peso bruto de la manzana, imagínense que pesan 130 gramos, ¿sí? Entonces, de estos 130 gramos, nosotros queremos considerar quitarle la cáscara, quitarle las semillas, ¿va? Y al quitárselas, nosotros ya tendríamos la posibilidad de esto ser merma, ¿sí? Y entonces quitamos todo eso, volvemos a pesar a la manzana y, oh sorpresa, la manzana en una instancia de peso neto imaginémonos que pesa 98 gramos. Tendremos dos instancias de medición y con ello, pues, ¿qué puedo yo hacer? Puedo hacer una sencilla división. Hacer una sencilla división en cuestión de dividir el peso bruto entre el peso neto. Y esa sencilla división me puede apoyar con sacar el factor de corrección, que en este caso sería de 1.32, como ya aparece. Entonces, esto que me dice, este 1.32 sería el factor de corrección que pudiera ser aplicable en situaciones a futuro para saber cuál es la merma o la cuantificación de merma que tiene un alimento. Es decir, si yo trabajo con instancias del peso neto y saber que esta cuantificación me puede dar la posibilidad de cuánta merma el propio alimento puede tener. ¿Sí? Vamos a un ejemplo con esto que está mencionado. Hay que quedarnos, jóvenes, con el 132 de factor de corrección de la manzana, que lo obtuvimos simplemente con esta sencilla división. Peso bruto entre peso neto igual a factor de corrección. Nos quedamos con este dato mencionado, de donde se obtuvo de 130 entre 98 y salió este 1.32. ¿Sale? Entonces quédate con eso para pasar a un ejemplo. Imagínense, jóvenes, que nosotros tenemos nuestro queridísimo almacén, ¿sí? Entonces, en ese pequeño almacén, ¿sí?, tenemos aproximadamente unas, que serán unos 60 kilos de manzana. ¿Va? Tendremos aproximadamente esa cantidad, 60 kilos de manzana en el almacén. Es un alimento perecedero. Imaginémonos que también recordemos que la manzana pues, es una fruta climatérica. Esta pues puede considerar que pueda deteriorarse de manera muy rápida. Entonces tenemos nosotros 60 kilos de manzana. Esto sería el peso bruto de la manzana porque se encuentra tal cual en la naturaleza. Pero yo quiero saber el peso neto de esto. Entonces, si yo sé que el factor de corrección obtenido previamente de la manzana fue de 1.32, yo simplemente voy a tener que dividir 60 kilos, ponemos aquí 60 kilos entre 1.32. Y esto me va a dar la opción de considerar que netamente de esos 60 kilos de manzana, yo tengo netamente 45.450, bueno, reitero, 45.452 kilogramos de manzana. Es decir, que esto, no va a ser la sencilla división, yo tendría un peso neto de los 60 kilos de manzana solamente de 45.454. Y esto pues expresado en kilogramos, ¿sí?
esto expresado en kilogramos. Entonces, esto sería el peso neto y esto sería el peso bruto. Y aquí puedo yo hacer una sencilla resta. Y esta sencilla resta de los 60 kilogramos menos los 45.454, eso sería la merma, ¿sale? De las cáscaras, de las semillas. Y recordemos que el peso neto es la cantidad del alimento 100% comestible, ¿sale? Entonces, para frutas, para verduras, para algunos cereales, digo algunos cereales como por ejemplo el elote, la papa, la yuca, aquellos tubérculos que tienen cáscara, pues las verduras, hortalizas de hoja verde, todas y cada una de estos grupos de alimentos y también incluyendo alimentos de origen animal, como pueden ser aquellos que tengan pellejo, que tengan hueso, pues hay que quitarlo, esa merma hay que quitarlo. Entonces nosotros tendremos aquí una aplicación al factor de corrección, ¿sale? Es un sencillo ejemplo y el factor de corrección simplemente lo tenemos de ¿qué? Simplemente lo obtenemos de una sencilla división. La división del peso bruto entre el peso neto igual al factor de corrección y este ya puede ser aplicable desde una instancia industrializada, desde una instancia de una cuantificación a un volumen muy prominente, como por ejemplo 60 kilos de manzana. Yo quiero saber el rendimiento neto de estos 60 kilos. Entonces, desde la preliminar matemática nos dice un factor que afecta a los cálculos de volúmenes. Entonces, pues nosotros hacemos pues, esa sencilla división de los 60 entre el 1.32 y nosotros tendremos una cantidad neta 100% comestible de 45.454. ¿Sale? Este es el primer paso de hablar de este factor que afecta a los cálculos de volúmenes. ¿Puede haber otro tipo de metodología? Sí, podemos trabajar con otro tipo de metodología que esto también nos pudiera apoyar para saber el peso bruto, el peso neto, saber la merma también, ¿sale? Pero esto es como un paso muy sencillo, una metodología súper sencilla que esto puede ser aplicable a ciertos problemas que a ti te pregunten para ya sea tu examen general de egreso, para que sea en este caso también en tus exámenes de servicios de alimentos, en ese apartado que te puedan hacer, oye, pues el factor de corrección de dónde se obtiene, oye, cómo puede ser aplicable en cuestión de que tú tengas el peso bruto y tú sepas, tú quieras sacar el peso neto, ¿sale? Entonces, eh, esto a nosotros nos facilitaría esta cuantificación para poder aplicar a determinados grupos de alimentos y también determinar la cantidad de materia prima a solicitar o qué es lo que se tiene en el almacén para saber cómo se va a planificar con la materia prima disponible. ¿Sale? Entonces, ese es un primer paso y vamos a estar considerando otras instancias más acerca de los cálculos aplicables a esto. Otra situación de ejemplo es que imaginémonos que nosotros tenemos algo que pueda ser aplicable a lo que es el porcentaje comestible. ¿Va? El porcentaje comestible también puede ser aplicable tanto al peso neto y al peso bruto. ¿Sí? Lo podemos poner aquí. Imaginémonos que nosotros tenemos, pues, digamos, una sandía. ¿Va? Y el peso bruto de la sandía, imaginémonos que pesa 700 gramos. Imaginemos. ¿Va? Y a la sandía le quitamos la cáscara completita, ¿sí? Y nosotros al quitarle la cáscara a la sandía, nosotros supongamos que ya tenemos nosotros 580 gramos como peso. ¿Va? Nosotros ya tenemos aquí una instancia de saber hasta incluso la merma, ¿no? Siendo una resta, ¿no? Los 700 menos los 580. Sin embargo, ¿qué yo puedo hacer? Pues una sencilla división también. El peso neto entre el peso bruto y estos 580 divididos entre los 700, puedo sacar
esto que es porcentaje comestible. ¿Va? Vamos a nuestra calculadora y tenemos aquí 580 entre 700 y me sale aquí 0.82. ¿Va? ¿Qué me dice esto? Este 0.82 nos habla en un porcentaje a un 100%. ¿Sí? Me está diciendo que el 82% de una sandía es, obviamente es comestible en relación a sus pesos. ¿Sí? Es decir, que el 82% del peso bruto es 100% comestible. ¿Sí? Entonces, esto aquí me da la posibilidad de decir, bueno, si yo llegara a tener a lo mejor unos 90 kilos de sandía o unos 80 kilos de sandía, si yo aplico una porcentualidad a una regla de 3, yo puedo decir que de esos 80 kilos de sandía, ¿cuál es la cantidad neta al consumo y qué sería aplicable a merma en cuestión de quitarle la cáscara y quitarle las semillas incluso? ¿Va? Entonces, imaginémonos nosotros esto, ¿no? Que hacemos una pequeña regla de 3, que eso también puede ser aplicable a lo que estamos explicando, ¿no? Que sería, bueno, imaginémonos, tenemos 80 kilos de sandía multiplicadas por 82 y divididas entre 100, porque es una sencilla regla de 3 de las porcentualidades. Estamos sacando una porcentualidad. Yo puedo mencionar que de esos 80 kilos de sandía, solamente 65.6 son 100% comestibles, como lo puede decir el peso neto. Entonces, de esos 80, ¿cuánto sería merma? Y aquí ya está cuánto es la cantidad 100% comestible. ¿Sale? Entonces, esto también puede ser aplicable si tú tienes una división de peso neto entre peso bruto, te sale porcentualidad comestible para sacar el peso neto trabajando con una regla de 3. Pero recordemos que necesitamos también, para aplicar esta división, requerimos también del peso bruto, que en este caso tenemos peso inicial, que sería el peso bruto, que tenemos la fruta, la verdura o el alimento original como se encuentra en la naturaleza, como lo puede llevar el proveedor, y nosotros tenemos peso inicial, después le quitamos toda la merma, podemos pesar y tenemos peso final, y ya tendremos nosotros estas dos instancias de variante para poder sacar esto. Si tú divides al revés peso bruto entre peso neto, sacas factor de corrección. ¿Sale? Entonces, imaginémonos, tengo yo 700, que es el peso bruto, entre 580, que es el peso neto, y el factor de corrección de la sandía sería de 1.20. Y ese 1.20 también puede ser aplicable. ¿Aplicable a qué? Pues a una división, o en este caso, pues como tenemos aquí una porcentualidad, esta porcentualidad pues puede ser aplicable también a una instancia industrializada. Pues oye, la sandía tiene un factor de corrección de 1.20 o tiene un factor un factor porcentual comestible de un 82%. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros tendremos instancias de variabilidad para obtener estos dos variantes. ¿Sí? Porque esto es lo que a mí me importa. Esto es como se encuentra en la naturaleza, pero aquí descontamos todo lo que no va a ser comestible para el comensal y esto me sirve para planificar los menús, porque el peso neto es lo que yo considero la ración mínima necesaria para montar un platillo, de lo que yo necesito para poder considerar la presentación del platillo, las cuantificaciones calóricas incluso que el comensal va a tener en su planeación de menú, en su dieta y demás. Entonces son variantes que en veces se olvidan y más en servicio de alimentos se olvidan bastante porque se tiene una gran cantidad de alimento en almacén, pero nunca se sabe la cantidad neta misma del alimento almacenado y con eso pues hay mucha discrepancia, mucho eh, desorden financiero o desorden matemático porque no se sabe qué es lo que se tiene en almacén
y qué se va a requerir utilizar del mismo. Entonces, son situaciones que nos competen bastante y que pueden ser muy aplicables a lo que son problemas en servicio de alimentos o también en la práctica profesional. ¿Sale? Entonces, son dos ejemplos y consideramos una variante más, pero esta ya es aplicable a la deshidratación del alimento en lo que es el factor de rendimiento. Muy bien. La siguiente variante es el factor de rendimiento. ¿Y qué me dice esta tal cual? El factor de rendimiento me habla de una porcentualidad de deshidratación, ¿sí?, del alimento cuando está pasando por cocción, ¿sí? Entonces, esta deshidratación va involucrado a una porcentualidad. Ujú. Y pues alimentos de origen animal o verduras o frutas que pasen por deshidratación, más que nada los alimentos de origen animal, aquí esto aplicaría este factor de rendimiento que nos habla sobre una misma porcentualidad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Imaginémonos que tenemos nosotros un filete de pollo y ese filete pesa aproximadamente 50 gramos, pero esto pues está en crudo. Mi situación es de que lo voy a asar y al asarlo yo quiero decir cuánta cantidad de estos 150 durante el proceso de cocción, una cocción simple, que es calor, obviamente un tipo de cocción, una técnica de simple, sometiendo estos 150 gramos durante, no sé, unos 2 o 3 minutitos al asado de este filete, yo a lo mejor tengo yo solamente 110. Y aquí pues nosotros ya trabajamos con qué, una instancia inicial y una instancia final para saber la porcentualidad de cuál fue la, ahora sí, la merma que se pudo obtener durante el proceso de cocción, que esto nos hablaría del factor de rendimiento. Del factor de rendimiento, como tal, que vamos a poner aquí. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería la porcentualidad, ¿no? La porcentualidad. Como ya lo mencionamos anteriormente, también esto puede ser aplicable a que si yo tengo 110 entre 150, yo tengo un rendimiento de un 73%. 73%. Y este 73% puede ser aplicable para saber que de 150, el 73%, que serían 110, esto sería el peso en cuestión, peso bruto, y esto sería el peso neto, porque esto va a ser ya 100% comestible. Pero nosotros tuvimos 40 gramos de pérdida en cuestión de la deshidratación por el asado del filete de pollo. ¿Sale? Entonces, si yo tengo 110 como peso neto y pongo una división entre punto 73, sale 150 gramos. ¿Va? Porque estoy trabajando con una porcentualidad 110 entre punto 73, 150. Entonces, si yo al proveedor le pido 150 gramos de filete de pollo en crudo y lo voy a asar, yo voy a tener un peso neto de 110 gramos por el rendimiento mismo de la deshidratación del filete de pollo. Y esto también es aplicable
de que a partir de estos 110 cuantificamos calorías, cuantificamos la planeación de menú, porque esto es lo que nosotros le pedimos al proveedor, pero realmente lo que tendremos en nuestro platillo va a ser esto. Entonces sometemos una merma de 40 gramos durante el proceso de deshidratación de asar nuestro alimento. Entonces, el factor de rendimiento que nos habla sobre la deshidratación de los alimentos, todas esas deshidrataciones que sufre el alimento cuando está pasando por sistemas de cocción, tanto simples como complejos, y aquí pues el alimento pues va teniendo esa pérdida de agua libre, y pues la porcentualidad de humedad disminuye en el alimento y nosotros tendremos un peso final, que esto es lo que se va a llevar a cabo en la planeación de los menús, ¿sale? Entonces, esta es la explicación de los factores que afectan la cuantificación de una solicitud a pedir a proveeduría, o incluso saber cuánta cantidad de alimentos 100% comestibles se tiene, que es el peso neto, considerando también la evaluación al peso bruto y qué tipo de matemática se puede aplicar para poder discernir ante estas dos instancias. ¿Sale? Entonces, en un siguiente video van a ver ejercicios, va a haber un poco de más matemática aplicada a esta sencilla explicación. ¿Sale? Espero que les haya gustado el video y pues su servidor, el profe Dani, pues más adelante traerá para ustedes más explicaciones y más ejercicios para poder discernir ante esto que son estos factores que son muy olvidados, pero que son muy importantes de aplicable en la planeación de menú, en los costeos y también en servicio de alimentos. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sale? De antemano, pues muchas gracias. Ya saben, su servidor, el profe Dani. ¿Sale? Nos vemos hasta la próxima.